Sistema locomotor hecho por Leonardo Pazmiño y José Cárdenas. El aparato locomotor humano. Es el aparato que nos permite mover y trasladarnos de un lugar a otro, la locomoción. Este está constituido por el sistema esquelético y por el sistema muscular. El sistema esquelético es el responsable de sostener el cuerpo, proteger los órganos vitales, servir de inserción a los músculos y fabricar las células sanguíneas. Este está formado por unos elementos semirrígidos, que son los cartílagos, unos elementos rígidos, los huesos, y unos elementos flexibles que permiten la unión entre los huesos, los ligamentos, y entre los huesos y los músculos, los tendones. Huesos, cartílago, ligamentos y tendones. Los huesos son estructuras rígidas de tejido óseo, que es un tejido derivado del tejido cartilaginoso, que se caracteriza por presentar en su sustancia intracelular un elevado porcentaje en peso de precipitaciones de fosfato cálcico, en un 60%, y carbonato cálcico, un 5%, sobre la sustancia orgánica llamada osteína, en un 30%. Este está formado básicamente por fibras de la proteína colágeno. Sus células maduras se denominan osteoblastos y sus células maduras se denominan osteocitos. Además, presenta unas células denominadas osteoclastos, que son las responsables de destruir el tejido óseo cuando es necesario hacerlo para remodelar el hueso. Los osteocitos ocupan unas pequeñas lagunas alargadas que hay en la materia extracelular de naturaleza calcárea antes mencionada. Los huesos presentan unos canales denominados canales de Harvard, por donde pasan las arterias, venas, nervios y vasos linfáticos que mantienen vivas las células óseas. En los huesos largos se distingue la caña, que es la diáfisis, que es un tejido óseo compacto, y los dos extremos, la epífisis, que son de tejido óseo esponjoso. En el interior de la diáfisis está denominada la médula ósea amarilla, el tuétano de los huesos, formado por células repletas de grasas, y en los espacios vacíos de las epífisis se encuentra la médula ósea roja, formada por las células madres de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos de la sangre. Los contactos entre los huesos se denominan articulaciones. Estas pueden ser de tres tipos. Las inmóviles. Estas son las que no permiten movilidad entre los huesos. Un ejemplo son las articulaciones que hay entre los huesos del cráneo, las denominadas suturas. Las semimóviles. Estas son las que permiten una cierta movilidad entre los huesos. Un ejemplo de ellas son las articulaciones que hay entre las vértebras, que presentan un disco intervertebral cartilaginoso. Y las móviles son las que permiten un gran movimiento entre los huesos, como pasa en las articulaciones de la rodilla, que se encuentran toda ella dentro de una cápsula de tejido conjuntivo, llena de un líquido amortiguador denominado líquido sinovial. Los cartílagos. Estas son estructuras semirrígidas de tejido cartilaginoso que es una forma de tejido conjuntivo en cuya sustancia intracelular predomina la sustancia no fibrosa sobre las fibras. Las células inmaduras del tejido cartilaginoso se denominan condroblastos y las maduras condrocitos. Un ejemplo de cartílago es el pabellón de la oreja. Los ligamentos. Estas son las estructuras del tejido conjuntivo que une los huesos entre sí. Y los tendones son las estructuras de tejido conjuntivo que unen músculos entre sí o músculos con huesos. El esqueleto axial y apendicular. Cuando uno nace, el cuerpo de un bebé contiene aproximadamente 300 huesos. A la larga, estos acaban funcionándose, o sea, se unen al crecer. Para pasar a formar el esqueleto de un adulto, se tiene 206 huesos en una persona adulta. El esqueleto humano se divide en dos. El esqueleto axial. Este está compuesto por el cráneo, que protege el cerebro y da soporte a la estructura de la cara. La columna vertebral o espina dorsal, que rodea y protege la médula espinal y da soporte a la cabeza. Y la caja torácica,
que son las costillas, que rodea y protege los órganos dentro del pecho, incluyendo el corazón y los pulmones. Y en la otra parte es el esqueleto appendicular. Este está compuesto por la cintura pectoral, los hombros, los miembros superiores e inferiores, los brazos y las piernas, y la cintura pélvica, que son los huesos de la cadera. Enfermedades del aparato esquelético. Primero voy a hablar de la osteoporosis. Esta es una enfermedad en la cual los huesos se vuelven frágiles y más propensos a romperse. La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea. En la osteoporosis aumenta el riesgo de romperse un hueso. Aproximadamente una mitad de todas las mujeres mayores de 50 años tendrá una fractura en la cadera, en la muñeca o en las vértebras durante su vida. Las fracturas de columna son las más comunes. El cuerpo necesita los minerales de calcio y fosfato para formar y mantener huesos saludables. A lo largo de la vida, el cuerpo sigue tanto reabsorbiendo el hueso viejo como creando hueso nuevo. Siempre que el cuerpo tenga un buen equilibrio de hueso nuevo y viejo, los huesos se mantendrán saludables y fuertes. La pérdida ósea sucede cuando se reabsorbe más hueso viejo que el hueso nuevo que el que se crea. En ocasiones, la pérdida ósea sucede sin una causa conocida. Otras veces, la pérdida ósea y los huesos delgados son hereditarios. En general, las mujeres de raza blanca mayores tienen más probabilidades de presentar pérdida ósea. Los huesos frágiles y quebradizos pueden ser causados por cualquier cosa que haga que su cuerpo destruya demasiado hueso o que evite que su cuerpo forme suficiente hueso nuevo. Conforme envejece el cuerpo, eh, la, puede que la reabsorción de calcio y fosfato de nuestros huesos, en lugar de mantener estos minerales en ellos, esto hace que los huesos se vuelvan más débiles. Un riesgo significativo es no contar con suficiente calcio para formar nuevo tejido óseo. Es importante beber suficientes alimentos altos en calcio. También se necesita vitamina D porque esta le ayuda a su cuerpo a reabsorber el calcio. Es- Esos huesos pueden volverse quebradizos. Si no se hace eso, los huesos se pueden volver quebradizos y tener una probabilidad de fracturarse. Si no se come suficientes alimentos con calcio y vitamina D, si el cuerpo no absorbe suficiente calcio de la comida, como puede suceder después de una cirugía de derivación gástrica. En las principales etapas de la osteoporosis no hay síntomas. Muchas veces las personas tendrán una fractura antes de saber que padecen la enfermedad. Las fracturas de los huesos de la columna pueden causar dolor en casi cualquier lugar de la columna vertebral. Esto se denomina aplastamiento vertebral. A menudo ocurre sin una lesión. El dolor se produce de repente o lentamente con el paso del tiempo. Puede haber una pérdida de estatura de hasta 6 pulgadas o 15 centímetros con el tiempo. Se puede desarrollar una postura encorvada o una afección conocida como joroba de viuda. Es posible que necesite exámenes de sangre y orina si su médico de cabecera lo cree. El tratamiento de la osteoporosis puede incluir hacer cambios de estilo de vida, como cambiar la dieta y rutina de ejercicio, tomar suplementos de calcio y vitamina D, usar medicamentos, evitar el consumo excesivo del alcohol y no fumar, y obviamente hacer ejercicio regularmente. A continuación, la enfermedad de Pertes. Esta es una afección a la cadera de un niño y en ella se produce la destrucción de parte del hueso de la cabeza del fémur, que es la bola en la cadera. El organismo puede regenerar completamente este hueso o hacerlo solo de forma parcial y provocar una deformidad permanente. Esta enfermedad ocurre en niños entre los 3 y 12 años y aparece con mayor frecuencia en niños un 80%, que en niñas en un 20%. En la mayoría de los casos afecta solo a la cadera, pero en el 10% de los pacientes la lesión se produce en ambos lados, aunque en estos casos no suele hacerlo nunca de forma simultánea.
¿Cuándo se produce la enfermedad? En un momento dado deja de llegar suficiente sangre a la cabeza del fémur y ello provoca que parte del hueso muera. El hueso muerto provoca una reacción inflamatoria local que estimulará un proceso que intenta ser reparado. El organismo intentará eliminar el hueso muerto e iniciará un proceso de regeneración en la cabeza del fémur. Todo el proceso puede durar varios años, durante los cuales puede existir inflamación y como consecuencia dolor o cojera. Según la capacidad de regeneración del organismo, la cabeza del fémur recuperará o no, se recuperará totalmente su forma esférica. Generalmente, un niño refiere poco o ningún dolor. Si lo hay, suele manifestarse a nivel de la ingle, pero muchas veces es referido en el muslo o en la rodilla. Es frecuente, sin embargo, que los padres noten cierta cojera, especialmente por la tarde o noche cuando el niño está cansado. Finalmente puede aparecer en disminución de la movilidad de la cadera, como discreta limitación para realizar algunas actividades. En estos casos puede aparecer cierta atrofia de la musculatura del músculo. Los objetivos del tratamiento suele ser aliviar las molestias y evitar la pérdida de movilidad y mantener las mejores condiciones para que la cabeza del fémur se regenere de manera más adecuada. También es para aliviar las molestias y evitar la pérdida de movilidad, que se consigue mediante un tratamiento con analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno y evitando con una actividad física intensa. A continuación, la enfermedad de Paget. La enfermedad ósea de Paget interfiere en el proceso natural de reciclaje del cuerpo, por el cual el tejido óseo viejo se reemplaza progresivamente por el tejido óseo nuevo. Con el paso del tiempo, los huesos pueden volverse frágiles y deformarse. Esta afección suele afectar normalmente la pelvis, el cráneo, la columna vertebral y las piernas. El riesgo de contraer la enfermedad ósea de Paget aumenta en la edad y si hay familiares directos que tienen el trastorno. Sin embargo, por razones desconocidas para los médicos, la enfermedad ha disminuido en los últimos años y es menos grave cuando se desarrolla. Las complicaciones pueden incluir fracturas, pérdida auditiva y pinzamiento de los nervios de la columna vertebral. A la mayoría de las personas con enfermedad ósea de Paget no presentan síntomas. Cuando se manifiestan síntomas, la queja más común es por dolor de huesos. Cuando esta enfermedad hace que el cuerpo cree huesos nuevos más rápido que lo normal, la remodelación rápida genera huesos menos organizados y más débiles que los normales, lo que puede derivar en dolor de huesos, deformidades y fracturas. La enfermedad puede afectar solamente a una o dos zonas del cuerpo, o puede ser generalizada. Los signos y síntomas que se manifiesten, si los hay, dependerán de cuál es la zona afectada. Por ejemplo, en la pelvis, la enfermedad ósea de Paget puede ocasionar dolor de cadera. En el cráneo, el crecimiento excesivo de los huesos en el cráneo puede ocasionar una pérdida auditiva o dolores de cabeza. En la columna vertebral, si se ve afectada, las raíces nerviosas pueden terminar comprimidas. Esto puede provocar dolor, hormigueo y entumecimiento de un brazo o de una pierna. Y en la pierna, a medida que se debilitan, los huesos pueden arquearse, lo que deriva en una postura de estévalo. Los huesos alargados y deformados de las piernas pueden ejercer presión adicional a las articulaciones cercanas, lo que puede terminar en una artrosis en la rodilla o en la cadera. Hablar con un médico si se tiene alguno de los siguientes síntomas: dolor en los huesos y en las articulaciones, hormigueo y debilidad en una extremidad, deformaciones de los huesos, pérdida auditiva sin causa aparente, sobre todo si es solo de un lado. Las causas de la enfermedad ósea de Paget se desconocen. Los científicos creen que existe una combinación de factores ambientales y genéticos que contribuyen a causar esta enfermedad. Hay varios genes que parecen estar relacionados con la enfermedad. Algunos científicos consideran que la enfermedad ósea de Paget se relaciona con la infección viral en las células óseas, aunque esa teoría es controvertida.
Los factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de sufrir. Los factores de riesgos que pueden contribuir a la enfermedad ósea de Paget se comprenden en la edad. Entre las personas mayores de 50 años tienen más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. En el sexo, los hombres tienen mayor probabilidad de contraer esta enfermedad que las mujeres. La nacionalidad. La enfermedad ósea de Paget es más común en Inglaterra, Escocia, Europa Central y Grecia, así como en países donde se establecieron los inmigrantes europeos. Es poco común en Escandinavia y en Asia, y por antecedentes familiares. Si se tiene un pariente que tenga la enfermedad ósea de Paget, es más probable que desarrolle la afección. Las complicaciones suelen ser fracturas y deformidades. Los huesos afectados se quiebran con mayor facilidad y el aumento de los vasos sanguíneos y en los huesos deformados hace que sangren más durante la reparación quirúrgica. Los huesos de la pierna se pueden arquear, lo que puede afectar la capacidad de caminar. Se puede generar artrosis, problemas neurológicos cuando la enfermedad ocurre en zonas en las que pasan nervios a través del hueso. Puede producir insuficiencia cardíaca. En los casos más graves, es posible que el corazón tenga que esforzarse más para bombear sangre a las zonas afectadas del cuerpo. En ocasiones, este esfuerzo adicional puede provocar una insuficiencia cardíaca y puede provocar cáncer de hueso. Hasta 1% de las personas que contraen la enfermedad puede contraer el cáncer de hueso. A continuación, mi compañero José Cárdenas. El sistema muscular es el sistema el cual es el encargado de realizar todos los movimientos gracias a la capacidad de contracción que poseen los músculos y las células, también llamadas fibras musculares. Estas fibras son alargadas y contienen muchas miofibrillas, que son contráctiles y están formadas por proteínas, principalmente la actina y la miosina. Estas fibras musculares se unen y forman unos fascículos musculares, los cuales a su vez se unen y forman todos los músculos. Estas fibras, al ser unidas, puede presentar una contracción muscular. Entonces, una contracción muscular es cuando una fibra recibe una señal desde el sistema nervioso. Entonces los filamentos de la miosina son estimulados y jalan a los filamentos de la actina. Esto hace que dentro de la fibra muscular se provoque una contracción. El tejido muscular. Como habíamos dicho antes, el tejido muscular es la parte del músculo y existen tres tipos: el tejido muscular estriado, el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular estriado es llamado así ya que al ser visto en un microscopio representa un aspecto estriado en el cual se pueden identificar las fibras de la actina y las de la miosina. Este tipo de músculo es de contracción voluntaria y forma los músculos que actúan en la locomoción y en el movimiento de nuestro cuerpo. El tejido muscular liso. Este tejido son los tejidos que mueven las vísceras, como por ejemplo el estómago, el intestino, las vías respiratorias, etc. Este es de tipo involuntario y realiza una contracción involuntaria. Y finalmente el tejido muscular cardíaco. Este tejido tiene una estructura estriada y de contracción involuntaria. Este tipo de tejido solo se encuentra ubicado en el corazón. La anatomía microscópica del músculo. Como podemos observar en la imagen, están todos los tejidos que habíamos explicado antes. Entonces, en esta imagen podemos observar el músculo interno. En la imagen podemos ver que el músculo está formado por miles de fibras musculares
que rodean el tejido conjuntivo del músculo. Más adentro podemos observar la fibra muscular, que tiene 1 millar de miofibrillas, las cuales son llamadas sarcolema y son las que forman el músculo. Y más adentro podemos observar cuáles son las miofibrillas, que son como miofilamentos de actina y de miosina, que están paralelamente ubicados a la fibra. En la imagen de abajo podemos observar cómo es el músculo relajado y un músculo contraído. En la imagen del músculo relajado, los filamentos de actina y de la miosina están sobrepuestos muy poco. En cambio, por otra mano, en la contracción muscular, los miofilamentos de la miosina están sobre los de la actina, haciendo que se sobrepongan unos sobre otros. Y esto hace que el músculo se acorte y genere su movimiento. Los músculos del cuerpo humano. El cuerpo humano está lleno de músculos y aquí se pueden diferenciar varios tipos de músculos, ya sean los de la cabeza, los del cuello, los del tronco, extremidades, superiores e inferiores y demás. Estos pueden ser el brazo, el antebrazo, la mano, el muslo, la pierna, los pectorales, los bíceps y muchas otras partes más. La función del músculo. El músculo es sumamente importante y es el responsable de la locomoción. Este es el que hace el desplazamiento de nuestra sangre y de otros procesos que se generan en nuestros órganos. Y también es el responsable del movimiento de nuestras extremidades, ya sean nuestros brazos, las piernas y todas las partes de nuestro cuerpo. La actividad motora de los órganos, como había dicho, este es el responsable de hacer que algunos de nuestros órganos desempeñen sus funciones, así ayudando a otros sistemas como el cardiovascular y muchos otros más. También lo que hace el músculo es causar un conjunto de acciones faciales, o sea, es decir, los gestos, una estabilidad y una buena postura en el control de nuestro cuerpo. También este es el que nos da la protección, que es lo más importante, ya que además de servir como una manera de locomoción, también esto sirve como protección para un buen funcionamiento del sistema digestivo y de los otros órganos vitales. Algunas prevenciones para evitar algunos trastornos del aparato locomotor. Estas normas o prevenciones son debido a que la principal fuente de los problemas del aparato locomotor es la columna vertebral. Y esto es debido a que la cabeza es muy pesada y en todo lo que se apoya es sobre la columna vertebral. Entonces, cuando levantamos peso, por ejemplo, una mochila o unas mancuernas, lo que finalmente está aguantando el peso es la columna. Entonces, para evitar este dolor de espaldas, se tiene que procurar hacer ciertas o seguir ciertas normas. Por ejemplo, sentarse bien, ya que al estar sentado mucho tiempo sobre un escritorio, esto causa daños severos en nuestra columna y la buena postura es una de ellas. También levantar de forma correcta los objetos pesados y no cargar mucho peso. Por ejemplo, si cargamos una maleta o caja muy fuerte y la cargamos todo apoyándose sobre la columna, la estaremos dañando.
También lo otro es dormir en un colchón y en una postura consistente y correcta, ya que de esta manera se puede descansar la columna vertebral en un estado de firmeza y en un colchón que no se deforme fácilmente. Finalmente, realizar ejercicios habituales es lo mejor para cuidar nuestra columna vertebral, ya que de esta manera nos mantenemos saludables y mantenemos nuestros músculos activos. También debemos evitar cargar mucho peso, como habíamos dicho, pero todo el ejercicio que hacemos está bien. Las enfermedades del aparato locomotor. Existen varias enfermedades de este aparato, pero las más usuales son la tendinitis, la artritis y la osteoporosis. La tendinitis es la inflamación o la irritación de un tendón. Entonces, este trastorno o enfermedad es causada debido a que cualquiera de los tendones alrededor del hombro, de las muñecas, de las rodillas, fuera debido a que en el punto donde el tendón se adhiere a un hueso, y generalmente esto lo que causa es un dolor, que por lo general es un dolor cuando se mueve específicamente una articulación o extremidad. También mucha sensibilidad, una leve hinchazón y también en la mayoría de los casos de la tendinitis se puede tratar eficazmente con reposo o con fisioterapia y medicamentos para reducir el dolor. En otro caso que la tendinitis sea muy grave y ocasione la rotura del tendón, probablemente se necesitaría una cirugía. Las causas de la tendinitis, como habíamos dicho, es debido a una lesión o probablemente debido a un mal movimiento o el movimiento que se llevó a cabo por largo tiempo. Entonces, por ejemplo, en un trabajo o en movimientos deportivos o en una técnica incorrecta, puede causarnos tendinitis y dañar nuestros tendones. La artritis. La artritis es la hinchazón y la sensibilidad de una o de más articulaciones. Como podemos ver en esta imagen, la parte izquierda, la mano, es una mano y una articulación que está bien, y en la otra es la que tiene artritis, ya que esto al enfermarse causa dolor y rigidez en las articulaciones, que con la edad suelen empeorar. También, gracias a esta hinchazón en las articulaciones, esto puede hacer que nuestros extremos de los huesos se rompan. También existen unos tipos de artritis, que los más frecuentes son la artrosis y la artritis. Los tratamientos de la artritis varían según su caso, pero los principales objetivos de estos tratamientos no son contra la artritis o terminarla, sino es reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida para que la persona pueda vivir mejor. Como habíamos dicho, esta artritis provocan diferentes daños en las articulaciones y nos causan un enrojecimiento, disminución de movimiento, un dolor, una rigidez y muchas otras cosas que nos afectan a todos y a nuestros órganos, o sea, a nuestros signos. También la osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos se debiliten
y se vuelvan quebradizos. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o con la columna vertebral. El hueso es un tejido vivo que se descompone y se reemplaza constantemente. Entonces, la osteoporosis ocurre cuando, por ejemplo, en la regeneración de un hueso roto o de un hueso nuevo, se vuelve más lenta y es más lenta que la pérdida de un hueso viejo. Entonces, la osteoporosis principalmente debilita nuestros huesos. Podríamos tener igual algunos síntomas como por ejemplo dolor de espalda, pérdida de la estatura, una postura encorvada, un hueso que se rompe mucho. Las causas de la osteoporosis son realmente cuando se descomponen los huesos viejos. Entonces, como un ejemplo, cuando una persona es joven, el desarrollo de unos huesos nuevos es más veloz que la descomposición del hueso anterior. Entonces, por ende, la masa ósea aumenta. Pero en cambio, a medida que las personas envejecen, la masa ósea se pierde y se hace lo más rápido que se crea. Entonces, al ser un hueso nuevo, esto no se hace de la mejor manera y hace que se desarrolle la osteoporosis cuando una persona envejezca. También las personas que son más propensas a esto son las personas adultas y esto le puede pasar a cualquier persona. También es una enfermedad que ataca a cualquier tipo de personas, mujeres, hombres, y las personas las que comúnmente les ocurre la osteoporosis son a mujeres mayores con otros síntomas. Para tratar la osteoporosis se utilizan medicamentos, también se debería tener una dieta saludable, realizar ejercicios con pesas y otras cosas más para ayudar a prevenir la pérdida ósea y fortalecer nuestros huesos débiles. Gracias por su atención. Esto fue todo acerca del sistema locomotor y el sistema muscular.